La mañana de Navidad dejó de ser una celebración cuando mis padres me llamaron para advertirme que mis hijos podrían arruinarles la armonía del almuerzo familiar. Me pidieron que no fuera, y acepté sin discutir. Lo que no esperaban era que, horas después, sus propios mensajes, 31 llamadas, un intento de videollamada y un buzón de voz desesperado, terminaran revelando una frase de mi padre que cambiaría para siempre la forma en que los veía, y la manera en que yo decidiría vengarme. Me llamo Connor, tengo 35 años y vivo en las afueras de Portland con mi esposa, Madeline, y nuestros 2 hijos, Ellie, que tiene 6 años, Noah con segundo nombre Julian, de 4. Noah está dentro del espectro autista. No habla demasiado aún, los ruidos fuertes lo alteran, pero posee una sensibilidad impresionante. Organiza sus dinosaurios por colores, marca ritmos con los dedos sobre cualquier superficie cuando escucha música, y abraza con una intensidad que te desarma. Ambos son buenos chicos, mejores de lo que yo fui a su edad. Justo tenía en las manos los pijamas de dinosaurios de Ellie cuando vi la pantalla del teléfono encenderse. Mamá, decía. Me limpié las manos en los jeans y atendí. Era la mañana de Navidad. Imaginé que solo llamaba para pedirme alguna cosa de última hora o para desearnos felices fiestas. Pero su tono era distinto, tenso, medido, como si estuviera sosteniendo algo que no quería soltar. Hola, cariño, dijo, con una voz estirada de preocupación. Buen día, respondí, intentando sonar animado. Aquí estamos, vistiéndonos. Los niños están como locos desde las 6. Hubo un silencio extraño. De eso quería hablar contigo, respondió al fin. Fruncí el ceño sin decir nada. En el fondo escuché platos, murmullos, movimiento. Este año armamos una mesa especial para los niños, para los hijos de tu hermano. Ya sabes, son más grandes y tendrán su espacio con juegos, hojas para colorear y todo eso, una mesa muy bonita. Bien, dije, alargando la palabra sin entender, ¿quieres que Ellie y Noah se sienten en la mesa principal? La pausa que siguió lo explicó todo. Bueno, estábamos pensando que tal vez sería mejor que Noah estuviera sentado contigo. O en otra parte. Para evitar que se vuelva demasiado disruptivo. Sentí como el pijama que estaba doblando se tensaba entre mis dedos. ¿Disruptivo? Repetí en voz baja. No me malinterpretes, añadió enseguida. ¿Sabes cómo se pone cuando hay mucho ruido? O si alguien le agarra un juguete. Es Navidad, Connor. No queremos que los otros niños se sientan incómodos. No dije nada. Seguía mirando la tela en mis manos mientras mi mandíbula se endurecía. Mi madre, notando mi silencio, trató de justificarse una vez más. Los hijos de tu hermano han tenido un año difícil con la mudanza y el divorcio. Necesitan estabilidad. Rutinas. Y entonces escuché otra voz. Lejana, pero inconfundible. Mi padre. Quizás estaba a su lado, o ella había puesto el altavoz. Connor, dijo él, lo suficientemente fuerte como para que quedara claro que estaba escuchando todo. Mira, será mejor que no vengan. Así evitamos estrés para todos, especialmente para Noah. Ahí estaba. Lo que no habían querido decir directamente. Me quedé inmóvil un segundo. No grité, no discutí, no dije lo que quería decirles, que estaban tratando a mi hijo como si fuera un problema, como si arruinara su Navidad perfecta solo por existir. Solo respondí. Entendido. Y colgué. Respiré hondo. Madeline bajó las escaleras sosteniendo un regalo envuelto. ¿Pasa algo? Preguntó, leyendo mi expresión al instante. Mentí. Cambio de planes, nos quedamos en casa este año. ¿En serio? Preguntó, inclinando la cabeza. Sí. Será agradable. Solo nosotros. No dijimos nada a los niños. Hicimos rollos de canela, abrimos regalos y pasamos la mañana viendo dibujos animados en pijama. Noah alineó sus dinosaurios junto al árbol, Ellie inventó voces graciosas para ellos. Madeline puso jazz navideño y terminamos bailando en la sala. Yo intenté aparentar normalidad, aunque revisaba el teléfono cada pocos minutos. Para el mediodía ya tenía 31 llamadas perdidas, la mayoría de mis padres, algunas de mi hermana menor, Caroline, y un par de mi hermano Brendan. También había una videollamada. No contesté ninguna. Luego llegó el correo de voz. Lo escuché sentado al borde de la cama. Una vez. Y luego otra. A los 47 segundos, mi padre dijo algo que congeló el aire. No lo gritó. No sonó enojado. Lo dijo de manera tranquila, casi distraída, como si no midiera el peso real de sus palabras. Pero yo lo escuché con claridad absoluta. Y en ese instante algo cambió dentro de mí. La parte de mí que siempre dejaba pasar las cosas se apagó. Y la parte que nunca olvida despertó. Reproduje el mensaje al menos 10 veces. Cada repetición golpeaba un poco más fuerte. Ni siquiera fue lo que dijo en sí, sino el tono,
la naturalidad, la forma en que lo soltó como si fuera lo más obvio del mundo. A los 47 segundos, mi padre se rió. Su risa fue lo que hizo que levantara la cabeza. Una risa corta. Despectiva. Ella debería haber sabido que no debía dejar que Connor trajera a ese niño, dijo él. Ese chico no pertenece a una reunión familiar. No así. Ese niño. Ese chico. No Noah. No su nieto. Solo ese niño. Me quedé sentado mucho tiempo así, con el teléfono sobre las piernas, mirando la nieve afuera mientras Ellie hacía correr un auto de juguete por el pasillo. Madeline asomó la cabeza, vio mi expresión y no preguntó nada. Solo dejó una taza de café en la mesa de noche y se retiró en silencio. El resto del día pasó envuelto en una especie de neblina emocional. Sonreí cuando debía, reí cuando tocaba, pero por dentro algo se estaba rompiendo lentamente, como un hilo tensado durante años que finalmente cedía. Cuando los niños se fueron a dormir y Madeleine se acomodó junto a mí con un libro, yo ya había caído en un pozo del que no podía salir. Revisé mensajes viejos, escuché grabaciones antiguas, miré fotos de cumpleaños de años anteriores, y descubrí algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había querido ver por completo. Noah nunca aparecía realmente en esas imágenes. Ellie sí. Ellie encajaba en todo, sonreía, posaba, decía por favor y gracias, jugaba con sus primos sin problemas. Él funcionaba. Pero Noah, él casi siempre estaba al fondo, distraído, o directamente fuera del encuadre. Recortado. Invisibilizado. Encontré una foto del año pasado. Y entonces todo encajó. Aquel recuerdo volvió a mí en mitad de la noche, mientras revisaba las fotos familiares en mi teléfono. Había una imagen del año anterior. Brendan y sus hijos ocupaban el centro de la mesa principal, todos enfundados en suéteres rojos idénticos. Caroline y su novio estaban a un lado, mis padres, al otro. Madeline y yo aparecíamos casi al final de la mesa, sonriendo para la cámara. Ellie estaba a mi lado, sosteniendo un bastón de caramelo. Noah no aparecía en la foto. Recordé por qué. Ese día, el hijo mayor de Brendan le había arrebatado uno de sus juguetes sin pedir permiso, y Noah se había alterado de inmediato. Las luces, demasiado intensas, el ruido, insoportable para él. Madeline lo llevó al cuarto de descanso para tranquilizarlo y se perdieron toda la cena. Nadie les llevó un plato. Nadie preguntó por ellos. Ni siquiera se percataron de su ausencia. Cerré la aplicación y me quedé mirando el techo a oscuras, sintiendo cómo todo encajaba, los comentarios sutiles, los cambios de planes de último minuto, las miradas, la forma en que yo siempre intentaba justificarlo, convenciéndome de que era mi imaginación, que ellos hacían lo que podían, que la familia implicaba perdonar. Pero en ese momento, ya no estaba tan seguro. Después de Navidad, el silencio fue absoluto. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo un par de mensajes incómodos de Caroline, ¿todo bien? Y mamá ha estado triste. Nada más cuando no respondí. Y así permaneció todo hasta la víspera de Año Nuevo. Esa noche, Madeline y yo estábamos acomodándonos en el sofá con palomitas y una película de Pixar para ver con los niños cuando mi teléfono vibró. Caroline, otra vez. ¿Vas a venir mañana al cumpleaños de papá? Me quedé mirando el mensaje. 1 de enero. El cumpleaños de mi padre solía mezclarse con el bullicio del Año Nuevo, una cena sencilla, un pastel, un par de brindis. Antes de que escribiera algo, llegó otro mensaje. Brendan dijo que traerá a los niños otra vez. Solo para que lo sepas. Ninguna disculpa. Ninguna señal de haber reflexionado. Solo logística. Madeline, al ver mi expresión, leyó la pantalla al revés. No estarás pensando en ir, ¿verdad? Encogí los hombros. No lo sé. Cruzó los brazos. Connor. Solo quiero comprobar algo, murmuré. Ella suspiró. ¿Quieres darles otra oportunidad? No, respondí despacio. Quiero confirmar lo que creo que ya sé. Terminamos yendo. Vestimos a los niños con ropa bonita, tirantes y moñitos. Llevamos los audífonos de cancelación de ruido de Noah y su juguete de confort, un dinosaurio blando con la cola deshilachada. Madeline preparó bocadillos y jugos, y yo advertí a ambos que quizá no nos quedaríamos mucho tiempo. Al llegar, vi el Tesla de Brendan estacionado al frente, impecable, reluciendo como si estuviera en exhibición. Patrick y Hallie corrían descalzos por el jardín, gritándose mientras se lanzaban balas de espuma de unas pistolas Nerf. Brendan estaba apoyado en el barandal del porche, hojeando su teléfono, vestido con un suéter de cachemira. Connor, dijo sin levantar la vista. Hola, respondí con un leve movimiento de cabeza. Dentro, la casa se veía igual que siempre, las mismas decoraciones, la misma distribución, pero con una tensión extraña en el ambiente. Mi madre abrazó a Ellie con entusiasmo, despeinándole el cabello con cariño, y luego miró a Noah como si no supiera dónde poner las manos.
Noah se aferró a mi pierna, apretando su dinosaurio. Hola, cariño, le dijo con una sonrisa rígida. Después se volvió hacia Madeline. Hay comida en la cocina, por si quieren servirse antes de que se acabe. Creo que los hijos de Brendan están viendo una película en el cuarto de huéspedes. La reunión era pequeña, nosotros, Brendan con su familia, Caroline, y mis padres. Supuestamente un ambiente relajado, en apariencia. Cuando llegó el momento de sentarnos a cenar, vi cómo habían organizado todo, otra vez 3 mesas. Una grande para los adultos, otra pequeña para los hijos de Brendan, y una mesita auxiliar cerca de la entrada de la cocina, con una silla plegable de plástico. Sobre ella, un plato de papel con el nombre de Noah escrito en marcador negro. Solo el de Noah. No el de Ellie. Madeline y yo intercambiamos una mirada. Mi madre levantó la vista. Ah, pensamos que Ellie podía sentarse con sus primos, ¿no? Y Noah aquí cerca de ustedes. Así, si necesita espacio, no interrumpe a los demás. No dije nada. Me limité a sentarme. Madeline tomó a Noah en su regazo y lo alimentó desde nuestro propio plato, en silencio. Ellie se sentó con Patrick y Hallie, visiblemente confundido, aunque demasiado educado para protestar. En un momento se acercó y nos susurró. ¿Noah puede sentarse aquí también? Brendan escuchó y soltó una risa. No, campeón. Noah prefiere su espacio, ¿recuerdas? Apreté el tenedor con fuerza. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala y los adultos conversaban con café en mano, mi padre se levantó para dar un pequeño brindis. Todos formaron un semicírculo. Yo me quedé atrás, con Noah en brazos. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Un año más, un par de canas nuevas, pero rodeado de la mejor familia que un hombre podría pedir. Caroline sonrió. Brendan alzó su taza. Mi madre se limpió una lágrima. Y entonces añadió. Ha sido una bendición ver crecer a los nietos. Patrick y Hallie son la luz de nuestras vidas, ¿no es cierto? Madeline tensó los hombros a mi lado. Y Ellie, claro, agregó mi padre. Qué niño tan inteligente. Siempre curioso, siempre educado. Nunca dijo el nombre de Noah. Ni una vez. Sentí como las uñas de Madeline se clavaban en mi brazo. Vámonos, susurró. Pero yo no podía moverme. Aún no. Y entonces ocurrió lo inevitable. Brendan, riendo, dijo. Julian es la única razón por la que no le he robado a Connor a toda la familia. Ese niño es prácticamente un Patrick en miniatura. La gente rió. Todos menos yo. Mi madre me miró, copa en mano. Tú y Madeline hicieron un trabajo increíble con Ellie. Debe ser que tuvieron suerte la segunda vez. ¿Con suerte? La segunda vez. Sentí el golpe como un latigazo. Connor, dijo Madeline, temblando de rabia, ¿nos vamos? Levanté la mano, sin mirarla. ¿Estamos bien? No, no lo estamos, respondió ella con firmeza, tomando la pañalera. Ya basta. Salió con los niños sin esperar respuesta. Yo recogí silenciosamente nuestros platos y los llevé a la cocina antes de seguirla. Nadie me detuvo. Nadie llamó. Ni siquiera mi madre. El trayecto de vuelta fue silencioso. Ellie y Noah se quedaron dormidos. Madeline miraba por la ventana, con el rostro tenso. ¿Todavía crees que lo estás imaginando? Preguntó finalmente. Negué despacio. No, porque ya terminé de fingir. No voy a seguir siendo amable con quienes tratan a nuestro hijo como si fuera invisible. Eso digo, contestó ella. Pero a veces pienso que tú sigues esperando que despierten y lo vean. No lo harán. No quieren hacerlo. Asentí. Tienes razón. Algo se rompió esa noche. Ese lazo que me unía a una versión idealizada de mi familia, donde yo era el hijo ignorado, sí, pero aún parte de algo, se quebró sin remedio. La semana siguiente la pasé eliminándome de los chats grupales en silencio. Tomé distancia de una forma que nunca antes me había permitido. Dejé de seguir a mis padres en redes sociales sin pensarlo demasiado, como quien cierra una puerta que llevaba años oxidada. Silencié los grupos familiares, ignoré cada llamada de Caroline, y cuando Brendan me envió aquel mensaje casi burlón preguntando si de verdad los estaba gosteando por una simple fiesta de cumpleaños, solo apagué la pantalla. Ni siquiera sentí la necesidad de justificarme. No estaba huyendo, estaba respirando después de años de aguantar el aire. La verdad es que algo dentro de mí había cambiado. No era un sentimiento nuevo, más bien una conciencia tardía, como si hubiera estado observando la misma escena durante años sin entenderla por completo. De pronto, todo era nítido. Y por primera vez, lo que se despertó en mí no fue tristeza, esa emoción que siempre volvía a mí como un viejo hábito, sino enojo. No un estallido ruidoso ni una furia que consume en segundos, era un enojo silencioso, calmado, de esos que se instalan en el pecho como raíces de un árbol que apenas empieza a crecer. Y cuando digo que comencé a planear,
No hablo de revancha infantil ni de pequeños actos simbólicos. Era un proceso más profundo, un reordenamiento de mi propia vida. Un cambio tan silencioso que algún día los haría detenerse y preguntarse, ¿cuándo lo perdimos? Y yo sabría exactamente cuándo, aquella mañana de Navidad en la que me pidieron que no fuera, cuando prepararon la mesa para todos menos para Noah, asumiendo que yo, como siempre, lo dejaría pasar. No entendí lo pesado que había sido cargar con tanto hasta que empecé a soltarlo. Tras el cumpleaños de mi padre, la distancia se volvió casi física. Podía sentirla tensarse entre nosotros como una cuerda vieja que nadie quería reconocer, pero que estaba a punto de romperse. Dejé pasar llamadas que antes hubiera contestado al instante, ignoré mensajes que antes me hubieran dejado inquieto durante horas, y por primera vez no sentí la punzada de la culpa. Era una sensación desconocida, pero extrañamente liberadora. Porque durante años me convencí de que cumplir expectativas calladamente era lo correcto. Aguantar, aparecer cuando me necesitaban, dejar de lado mis propios límites para no incomodarlos. Mi comodidad, la de Madeline y, sobre todo, la de Noah, nunca había sido prioridad para ellos. En cambio, yo siempre debía adaptarme, ajustarme, encogerme para caber. Aún así, tenía que admitir que la distancia no era ligera. Había momentos en los que sentía que caminaba en un territorio nuevo, como si hubiera abandonado un lugar familiar, aunque doloroso, y ahora flotara en un espacio desconocido sin saber dónde aterrizar. No era libertad todavía, era apenas aire. Pero en ese aire pude ver, por primera vez, el panorama completo, una sucesión de pequeñas heridas que había normalizado durante años, creyendo que ser el diferente era parte de mi naturaleza. Sin embargo, no siempre fui el distinto. De niño era el responsable, el que obedecía, el que caminaba con cautela para no alterar la calma de la casa. Brendan, 2 años menor, siempre fue el centro de atención, carismático, gracioso, estrella del equipo que fuera. Caroline, siendo la menor, era tratada como si cualquier cosa pudiera romperla. Mientras tanto yo estaba ahí, en el medio, útil, funcional, silenciosamente necesario. Después de la lesión en la espalda de mi padre, cuando quedó fuera del trabajo, mis responsabilidades crecieron de forma natural, casi automática. Con 19 años, trabajaba de noche, estudiaba a medias, pagaba recibos que no me correspondían. Me elogiaban por ser tan maduro, tan confiable. Pero la admiración sin afecto se va convirtiendo, sin que uno lo note, en una forma de explotación emocional. Cuando pasó lo de Navidad y el cumpleaños de mi padre, una parte de mí simplemente dejó de resistir. Era como si todo lo que había ignorado durante años finalmente se hubiera acumulado hasta derrumbarme. Intenté aparentar normalidad por mis hijos, pero Madeline me vio caer por dentro antes de que yo mismo lo notara. Siempre ha tenido esa capacidad. Una noche, mientras yo permanecía sentado en el sofá viendo un episodio congelado de una serie que ya no recordaba, ella se arrodilló frente a mí. «Tienes que dejarte estar molesto», me dijo. «No puedes seguir cargando esto como si fuera algo pequeño. Te lastimó. Y no tienes por qué estar bien todavía». Sus ojos eran un refugio. Madeline nunca ha tratado a Noah como si fuera un peso, nunca ha cuestionado sus diferencias, nunca ha tratado de transformarlo en algo que no es. Y al verla ahí, sosteniéndome sin exigirme nada, me romperme en silencio. Me incliné hacia adelante, apoyé mi frente en la suya, y apenas pude murmurar. Creo que me acostumbré tanto a que me hirieran que dejé de notarlo. Ella tomó mis manos sin decir nada más y, en ese silencio, sentí que algo dentro de mí se abría por primera vez en muchos años. Desde esa noche dejé de fingir. Me senté a escribir. No para enviárselo a nadie, sino para entenderme. Después de acostar a los niños, me quedaba en la mesa de la cocina con un cuaderno y volcaba en él recuerdos, frases, silencios, detalles que parecían insignificantes pero que juntos formaban un mapa del dolor que había ignorado. En solo 2 semanas, había llenado un cuaderno entero. Mi manera de canalizar la energía en el trabajo también cambió. Como analista de sistemas, empecé a asumir proyectos complejos que otros evitaban. No era por ambición, sino por la ilusión de controlar algo en mi vida. Resolver problemas técnicos me daba la sensación de que yo también podía arreglarme a mí mismo de alguna manera. Madeline lo notó enseguida. «Estás trabajando como si estuvieras huyendo», me dijo. «Lo estoy», respondí. «¿Y qué harás cuando te alcance lo que estás intentando evitar?». Su pregunta me atravesó. No tenía respuesta. Entonces apareció el proyecto escolar de Ellie. Llegó una tarde con una hoja donde había dibujado un árbol grande con espacios vacíos para nombres. «¿Empezamos con ustedes dos?», preguntó, sosteniendo un marcador. Escribí los nombres de Madeline, el mío, los de Ellie y Noah. Entonces preguntó con total inocencia. «¿Pongo a los abuelos de tu lado o solo a los de mamá?». Sentí un golpe interno que no esperaba. «Dejemos solo los de mamá por ahora», contesté.
Eli no insistió. Siguió coloreando como si nada. Pero yo me quedé mirando ese espacio vacío esa misma noche. Y por primera vez, en lugar de sentir pena, sentí convicción. Si mi familia no podía aceptar a Noah, entonces yo mismo construiría un entorno donde él sí encajara. Un árbol con raíces nuevas, una vida distinta. Busqué grupos de apoyo locales y encontré uno para padres de niños neurodivergentes. Pensé que iría una vez, que me sentaría en silencio y me iría sin decir una palabra. Pero la primera reunión me sacudió por completo, 5 hombres agotados, vulnerables, hablando con una honestidad que jamás había escuchado entre padres. Uno contó que su hija no dormía bien desde hacía 4 años. Otro, Caleb, dijo que había perdido amigos porque se burlaron de su hijo diciendo que parecía un robot. Yo compartí parte de lo mío, la llamada de Navidad, el mensaje, la mesa donde Noah no existía. Marcus, el que estaba sentado a mi lado, asintió con una expresión de alguien que ya había vivido lo mismo. Siempre son los más cercanos los que quieren que tu hijo sea fácil, dijo. No quieren que mejore, ni que esté acompañado, solo quieren que no moleste. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Seguimos reuniéndonos cada 2 semanas. Algunas noches hablábamos de crisis sensoriales y reuniones escolares, otras, de sueños, de lo que deseábamos para nuestros hijos más allá de sobrevivir. Y en ese grupo, entre voces cansadas pero firmes, encontré algo que llevaba años buscando sin saberlo, un lugar donde yo y mi hijo no éramos una carga. Durante meses después de aquella Navidad, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de un día para otro, pero sí con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez dejé de cargar todo en silencio, en lugar de quedarme atrapado en el dolor, comencé a transformarlo en algo útil, casi como si cada experiencia se estuviera convirtiendo en una herramienta para reconstruirme. 3 meses después, mientras intentaba retomar ciertos proyectos personales, recibí una llamada inesperada de un viejo compañero de la universidad, Colin, quien ahora trabajaba en una organización tecnológica sin fines de lucro. Me contó que había leído una publicación que había hecho en LinkedIn sobre diseño accesible, un tema que había empezado a profundizar desde que Noah comenzó a usar aplicaciones de comunicación adaptada. Estamos buscando a alguien para liderar un proyecto sobre interfaces adaptativas para niños con sensibilidades sensoriales, me dijo, sin rodeos. Pensé en ti de inmediato. Por un segundo estuve a punto de decirle que no. Esa antigua versión de mí, la que se empequeñecía para no incomodar, quiso aparecer. Pero esta vez no le hice caso. Respiré hondo y respondí. Cuéntame más. El proyecto era ambicioso, con financiamiento de una beca importante, mucha visibilidad y un equipo multidisciplinario. Tendría que coordinar reuniones, presentar avances a distintos organismos y trabajar directamente con familias durante las pruebas de usuario. Era un reto enorme, pero también una oportunidad real de generar un impacto. Y además, podía beneficiar directamente a Noah. Madeleine no dudó en apoyarme desde el principio. Se hizo cargo de más responsabilidades en casa, reorganizó horarios de terapias, equilibró el caos inevitable de criar a 2 niños llenos de energía. Había días en los que regresaba agotado, y lo único que necesitaba era sentarme en el suelo. Entonces Noah se acurrucaba en mi regazo, abrazando su dinosaurio favorito, y yo pensaba, ellos nunca conocieron esta versión de él. La paz en su mirada, los pequeños sonidos con los que intentaba comunicarse, la manera en que decía papá como si fuera un secreto compartido. Nunca se tomaron el tiempo de verlo. Pero alguien más lo haría. A los 6 meses, presentamos la beta de la interfaz. No era perfecta, pero funcionaba. Durante las pruebas, una niña no verbal pidió por primera vez un bocadillo usando la aplicación. Otro niño seleccionó una opción para escuchar música, Beethoven, para mi sorpresa. Me quedé llorando en el estacionamiento después de esa sesión, no por cansancio, sino porque sentí, de un modo profundo, que estaba justo en el lugar en el que debía estar. Ese mismo fin de semana, Madeleine propuso que nos tomáramos nuevas fotos familiares. Fuimos al parque cerca de casa, justo cuando los cerezos estaban floreciendo. Vestimos colores suaves y dejamos que los niños corrieran sin reglas. Le pedimos al fotógrafo que capturara instantes auténticos, no poses. Cuando nos entregó las imágenes, sentí otro cambio interior. En una foto estoy cargando a Noah sobre mis hombros, riendo con los brazos en alto. En otra, Eli arrastra a Madeleine de la mano a través de un campo de flores. Y en una tercera aparezco simplemente de pie, sosteniendo todo ese pequeño universo, no desde la obligación, sino desde el deseo. Imprimí la foto de Noah y yo y la puse sobre mi escritorio en el trabajo. Después imprimí otra y la envié en un sobre a la casa de mis padres. Sin nota, sin explicación. Solo la imagen. No sé si la abrieron. Y, sinceramente, ya no importa. Ese gesto era para mí, no para ellos. Para cuando llegó el verano,
Comprendí una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando: no había perdido a mi familia. Lo que ocurrió fue que por fin los vi con claridad, tal como eran. Y al reconocerlo, pude empezar a construir algo mejor por mi cuenta. No pese al dolor, sino gracias a él. Justo cuando pensaba que el silencio se había asentado de manera definitiva, algo lo quebró. El día del cumpleaños de Noah, encontré un sobre pequeño en el buzón. Sin remitente. Adentro, una tarjeta barata con un oso sosteniendo globos. En el interior, una única frase: dinos cuándo podemos conocerlo. De verdad esta vez. Nada más. Cuando Madeline me vio con la tarjeta en la mano, me preguntó: ¿crees que lo dicen en serio? Me quedé mirando la letra. Era conocida, un poco insegura, pero inconfundible. No lo sé, respondí. Pero en realidad sí sabía algo: eso no era un arrepentimiento. Era una trampa. No respondí. Dejé la tarjeta sobre la encimera de la cocina y pasé 2 días observándola, como si fuera a cambiar de forma o a revelar una intención oculta. Madeline me preguntó una vez más si quería hablarlo, y cuando vio que no era el momento, lo respetó. Sabía que no estaba ignorando el tema, estaba analizándolo, igual que un artesano examina una piedra en busca de fisuras. Y fisuras había muchas. Para empezar, la tarjeta no estaba firmada. Pero yo reconocía esa letra. Era de mi madre. Esa inclinación en las letras, el trazo cuidadoso del capital L, idéntico al que aparecía en las notas que me dejaba cuando era niño. No era de Brendan, ni de Caroline, y definitivamente no era de mi padre. Ese hombre no escribía a mano desde los 90. De verdad esta vez. ¿Y qué se suponía que significaba eso? ¿Que los últimos 6 años de la vida de Noah no habían sido lo bastante reales para ellos? ¿Que ahora sí querían pretender que les importaba? Quizá pensaban que Noah había mejorado. O tal vez se estaban enfrentando al peso incómodo de su ausencia en nuestras fotos. O simplemente sintieron el silencio de su casa, con solo los hijos de Brendan visitándolos ocasionalmente. No, aquello no era crecimiento. Era culpa disfrazada de buena intención. Pero lo que no pude ignorar fue la coincidencia: la tarjeta llegó justo un día después de que publiqué en LinkedIn una foto de nuestro picnic familiar. Nunca imaginé que una simple fotografía, una de esas que uno guarda más por cariño que por intención de compartir, terminaría desencadenando algo tan grande. Aquella imagen no tenía nada extraordinario a primera vista: Noah riendo con esa mezcla de entusiasmo y timidez que lo caracteriza, mientras Ellie trataba de imitarlo, ambos sentados sobre una manta de colores que ya estaba llena de restos de sandía y cajas de jugo aplastadas. Era otro día común en nuestro jardín, bajo una luz suave de tarde. La subí sin mayores expectativas, casi como un suspiro digital, y escribí una frase que había repetido mentalmente cientos de veces: diferente no significa menos. Nuestros hijos nos enseñan todos los días que el amor no tiene una versión estándar. Agradecido por este camino, incluso por los tramos difíciles. La publicación pasó desapercibida por unos minutos, tal como esperaba. Luego comenzó a recibir algunos me gusta, un comentario cariñoso, un par de reacciones más. Nada fuera de lo normal. Pero entonces el número empezó a subir de forma constante, luego acelerada, y antes de darme cuenta, decenas de notificaciones llenaban la pantalla. Para la noche, ya eran cientos. Al amanecer del día siguiente, miles. Padres de niños neurodivergentes, terapeutas, maestros, hermanos, incluso adultos que hablaban de su propia infancia, todos compartiendo historias que jamás había escuchado. Historias duras, auténticas, llenas de silencios que solo quienes han vivido lo mismo pueden comprender. La cosa tomó un giro inesperado cuando una organización dedicada a promover la neurodiversidad compartió la foto dentro de un carrusel sobre la semana de concientización. No me pidieron permiso, pero honestamente no me molestó. Lo que sí me sorprendió fue el impacto: de pronto mi bandeja de entrada se saturó de mensajes, solicitudes de contacto, invitaciones a entrevistas informales, preguntas sobre nuestra experiencia. Era como si la foto hubiera abierto una pequeña puerta a una conversación enorme que llevaba años esperando ocurrir. Lo curioso fue que, casi en simultáneo, mis padres reaparecieron con un interés repentino por ver a Noah. No un mensaje tibio, sino un entusiasmo casi exagerado. ¿Casualidad? Quizá, pero la sensación en mi estómago decía otra cosa. Decidí que esta vez iba a confiar en esa intuición. No volvería a reaccionar desde el impulso emocional, porque ya sabía perfectamente a dónde llevaba eso: discusiones eternas, silencios incómodos, culpas que siempre terminaban cayendo sobre mí. Había aprendido, a golpes, que responder desde la herida solo me dejaba más herido. Ellos seguían imaginando que yo era la misma persona que habían ignorado, minimizado y manipulado durante años. Y estaban muy equivocados. Noah tampoco era el niño silencioso que solían apartar de la mesa para que no se alterara el ambiente.
Ellie había desarrollado un instinto protector tan fuerte que casi parecía un adulto pequeño. Madeline había fortalecido una confianza tranquila que antes no tenía. Y yo había cambiado de raíz. Ese era su primer error, creer que todo seguía igual. Su segundo error fue dejar en mis manos la decisión de cuándo podían ver a Noah, porque eso me daba algo valioso: tiempo. Tiempo para analizar, tiempo para planear, tiempo para recordarles exactamente que habían perdido, y hacer que lo sintieran. Pero antes de mover cualquier ficha, necesitaba aliados. No muchos, solo los correctos. Empecé por Caroline. No porque confiara en ella, la realidad es que no lo hacía del todo, sino porque necesitaba ubicarla claramente dentro del tablero. Saber si estaba del lado de la negación, de la indiferencia o de la verdad. Cuando llamó al segundo timbrazo, casi pude visualizar su expresión confundida. Connor, hola. ¿Todo bien? Dijo con ese tono que mezcla sorpresa y cautela. ¿Tienes un minuto? Pregunté. Claro, solo no esperaba escucharte. Ha pasado tiempo. De fondo escuché el zumbido de un lavavajillas, voces apagadas, el ruido familiar de una casa cualquiera a media tarde. ¿Cómo está la familia? Preguntó. Bien. Bastante atareados. Noah cumplió 7. ¿7? Repitió, como si hasta ese momento no hubiese procesado cuánto tiempo había pasado. Increíble cómo avanza todo. No dije nada más. Dejé que el silencio colocara todo en su sitio. Ese silencio tenía peso, memoria y cansancio. Ella carraspeó. Sé que las cosas se pusieron raras. Intenté llamarte en Navidad, pero no sabía cómo empezar. Eso es lo de siempre, respondí, sin dureza pero sin suavizar. Nunca saben qué decir. Lo siento, dijo en un susurro casi roto. Lo siento de verdad. Sorprendentemente, le creí. Quizá porque no esperaba una disculpa, quizá porque su voz sonaba distinta. ¿Te llegó la tarjeta? Preguntó después, con cautela. Así que eras tú, respondí con una sonrisa que no llegó a mi voz. No, aclaró rápido. Fue mamá. Pero me preguntó qué escribir y yo le dije que no mandara nada si no lo sentía de verdad. No sé qué pasa, dice que quiere ver a los niños antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Pregunté. La pausa fue más elocuente que cualquier respuesta. Eso me bastó. Le agradecí la llamada, colgué y supe que había terminado de ubicarlos a todos en mi mapa emocional. El siguiente paso fue contactar a Colin, el amigo que me había abierto la puerta para colaborar en un proyecto audiovisual. Le propuse llevarlo más lejos, una serie íntima, humana, honesta, donde mostráramos lo que significa criar a un niño neurodivergente cuando nadie te enseña cómo hacerlo. Colin aceptó antes de que terminara de explicarlo. Es justo lo que necesitamos, dijo. Historias que la gente pueda sentir, no solo ver. Empezamos a grabar con lo que teníamos, nuestro hogar. Nada de sets, nada de iluminación profesional. Solo nuestra vida real. Madeline batiendo masa para panqueques mientras Ellie buscaba su tren favorito. Noah señalando su tablet para pedir afuera y luego riéndose cuando entendíamos la solicitud. Yo recogiendo juguetes sin molestia, porque ahora sabía que ese caos era parte de su manera de explorar. También incluimos los momentos difíciles, las crisis sensoriales, la frustración cuando algo cambiaba de lugar, las noches largas en las que Noah no lograba conciliar el sueño. Madeleine dudó. No quería que la historia de nuestros hijos se convirtiera en espectáculo. Pero al ver las primeras tomas, la ternura que nunca aparecía en los diagnósticos médicos, el cansancio mezclado con orgullo, comprendió que esto no era para el público, sino para quienes se sienten tan solos como nosotros nos sentimos alguna vez. Los vídeos empezaron a recorrer redes lentamente, luego de forma vertiginosa. Llegaban mensajes de familias que ahora sentían que alguien hablaba su idioma emocional. Una madre me escribió diciendo que, gracias a la serie, sus suegros habían comenzado a tratar a su hijo con una paciencia que jamás habían tenido. Le envié el primer vídeo a Caroline. Horas después respondió. Sabía, pero no sabía. Ahora entiendo. Mis padres no dijeron nada. Pero vi que Alina había visto el vídeo 2 veces. 2. Eso decía más que cualquier mensaje. Poco después llegó una invitación inesperada, la gala anual que la organización de Colin realizaba cada primavera. Un evento elegante, mitad recaudación de fondos, mitad plataforma de visibilización. Este año querían que yo hablara. Querían que contara nuestra historia frente a todos. Acepté en el acto. No por reconocimiento. Por control. Por narrativa. Por justicia emocional. 2 semanas antes enviamos las invitaciones oficiales. Madeline se empeñó en que fueran impecables, sobres color crema, letras doradas, un diseño sobrio y elegante. Invitamos a terapeutas, profesores, vecinos comprensivos, compañeros de trabajo y amigos cercanos, y también a mi familia.
En el sobre escribimos, Joel y Alina Holloway. Sin mamá. Sin papá. Una distancia medida, fría, precisa. Las enviamos un lunes. El miércoles, Caroline me escribió. ¿Van a ir? No respondí. Ya no necesitaba hacerlo. En vez de eso, me dediqué a pulir mi discurso, cada palabra pensada, cada pausa calculada. Hablaba de Noah, sí, pero también hablaba de los años que pasamos tratando de encajar en un molde que nunca había sido nuestro. De la presión silenciosa por suavizar a nuestro hijo para que otros se sintieran cómodos. De la Navidad en la que Noah no tuvo un lugar en la mesa. No mencioné un solo nombre. No hacía falta. Cuando llegó la noche del evento, me encontré detrás del telón, con un traje azul marino perfectamente planchado, sosteniendo una tarjeta que apenas necesitaba. Mi mano temblaba ligeramente, pero no de miedo, era determinación pura. Madeline me tomó la mano y me dijo. Hoy vas a cambiar la vida de alguien, Connor. El telón se abrió. Caminé hacia el escenario mientras el murmullo se apagaba. Las luces eran cálidas, casi acogedoras. Y allí, en la segunda fila, estaban ellos, rígidos, sin expresión, como estatuas incómodas en un lugar donde no sabían cómo comportarse. No los miré más de lo necesario. Miré hacia quienes sí habían estado con nosotros en los días duros. Y hablé. Hablé con verdad. Con memoria. Con años acumulados en el pecho. Cuando terminé, la sala entera se puso de pie. Había lágrimas, abrazos, gente agradecida. Todos, excepto mis padres. Ellos permanecieron sentados. Inmóviles. Y por increíble que parezca, me alegró. Por fin estaban escuchando. Sin excusas. Sin interrupciones. Sin máscaras. No hablaron conmigo después. Ni esa noche. Ni el día siguiente. Ni cuando el vídeo del evento superó las 400.000 reproducciones. Ni cuando amigos los etiquetaron. Ni cuando un noticiero local lo presentó como ejemplo de inclusión comunitaria. Silencio absoluto. Un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que me pertenecía. Cuando el mensaje dejó de ser algo personal y empezó a convertirse en una verdad más amplia que yo mismo, entendí que aquel silencio cargado que vino después era la prueba definitiva de que había ganado. Ese mutismo, sobre todo viniendo de personas como mis padres, no era reflexión ni prudencia, era el último respiro de la negación derrumbándose. Durante semanas, no recibí ni una palabra de ellos. Caroline me escribió unas cuantas veces, lanzando mensajes cuidadosos, como tanteando el terreno. Mamá está rara. Papá lleva días viendo tu discurso en YouTube. No saben cómo acercarse. Nunca respondí. Para entonces ya no esperaba nada. Estaba avanzando, dejando atrás la espera eterna en la que ellos parecían creer que yo viviría para siempre. Mientras ellos ocupaban ese segundo asiento en la gala, debatiéndose entre sentirse ofendidos o avergonzados, yo ya estaba ejecutando la última parte de un plan que llevaba meses en marcha. Todo había comenzado de manera silenciosa en febrero, cuando la vida se había fracturado y el polvo aún no terminaba de asentarse. Entonces contacté a un abogado especializado en sucesiones. No era por miedo a la muerte, era por asegurar un futuro protegido. Quería que mis hijos, especialmente Noah, vivieran blindados ante personas que solo aparecían cuando había algo que ganar. Madeline y yo estructuramos un fideicomiso cerrado, hermético, imposible de manipular. Era una protección sólida para el mañana, la casa, los ahorros, e incluso mi participación accionaria reciente en la división tecnológica del proyecto sin fines de lucro pasarían directamente a los niños. Sin procesos judiciales, sin intermediarios y sin posibilidad de que alguien cuestionara nada. Pero aquello fue apenas el primer movimiento. El verdadero golpe vino después, cuando decidí cambiar a los padrinos de Noah. Años atrás, en un acto de ingenuidad optimista, habíamos designado a mis padres. Creíamos que eran familia, y pensé, quizá por costumbre más que por evidencia, que estarían a la altura si algo nos sucedía. Pero después de aquella Navidad, del comentario sobre la mesa auxiliar, del mensaje de voz, no había forma de sostenerlo. Así que los cambiamos. Nos reunimos con Caleb y Marcus, los padres que conocimos en el grupo de apoyo. Hombres que entendían lo que era pelear por sus hijos y que habían estado más presentes en 6 meses que mi propia familia en 6 años. Les pregunté si asumirían esa responsabilidad. Caleb lloró. Marcus solo dijo, ya lo hago desde ahora. Lo formalizamos 2 semanas después. Envié una copia de los documentos a mis padres. Sin nota. Sin explicación. Solo hechos. Esto es lo que perdieron. Esto es definitivo. La parte más complicada era la siguiente. Requería paciencia, algo que rara vez les había mostrado, pero que esta vez se volvió útil. Mis padres siempre habían sido figuras destacadas en su iglesia. Organizaban cenas, grupos de oración, mi padre era parte de la junta y mi madre ayudaba en la guardería.
Su reputación era su tesoro, y odiaban que nadie supiera la historia real. Tras la gala, la comunidad comenzó a hacer preguntas. Recibí mensajes de conocidos un domingo. Tu discurso me llegó. No sabía que no había sido tratado así. Lo siento. Otro escribió, vi a tus padres en la iglesia, se notaban incómodos cuando mencionaron tu nombre. Tampoco respondí. Solo observé la presión acumulándose, hasta que finalmente, un martes, mi madre se presentó en mi puerta. Noah estaba en terapia. Ellie en la escuela. Madeline trabajaba desde la mesa de la cocina. Yo arreglaba una bisagra suelta. Cuando sonó el timbre, abrí aún con la llave inglesa en la mano. Frente a mí estaba Alina, mi madre, aunque parecía más pequeña, como si hubiese encogido por dentro al comprender que ya no sostenía el control del relato. Connor, murmuró, casi sin voz. No la invité a pasar. Salí yo, cerrando la puerta detrás de mí y apoyándome en el poste del porche. Ella notó la distancia, pero no intentó cruzarla. He intentado comunicarme contigo. Lo sé. Vi los vídeos, el discurso, todo. Y no sabía. No entendía cuánto te lastimamos. La miré fijo. Tú llamaste a mi hijo problemático. Nos dijiste que no fuéramos en Navidad. Eso no es no entender. Eso es elegir tu comodidad por encima de la empatía. Tenía miedo, dijo ella, la voz temblando. No sabía cómo reaccionar. Pensé que estaba protegiendo a los otros niños. No. Estabas protegiendo tu idea de familia. Noah no encajaba en tu molde, así que lo dejaste en los bordes. Su mirada cayó al suelo. Dejé que el silencio nos envolviera unos segundos. ¿Por qué estás aquí realmente?, pregunté. Tardó en contestar. Queremos volver a ser parte de sus vidas. Lo que sea necesario. Pediré perdón a Madeline, a los niños, haré lo que haga falta. La observé, y por un instante mínimo, casi quise creerle. Pero recordé el mensaje de voz, la mesa lateral, los años enteros de quizá la próxima vez y solo intenta que se comporte. Entonces hablé. Ustedes no pueden elegir en qué capítulo reingresar. Nosotros no nos quedamos congelados esperándolos. Avanzamos. Nos sanamos sin ustedes. Y no ha florecido sin necesitar su aprobación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es todo, susurró. Asentí. Tomaron su decisión durante años. Ahora tomamos la nuestra. Abrí la puerta. Antes de entrar, agregué. No nos perdieron por un error, mamá. Nos perdieron porque siguieron repitiéndolo incluso cuando les dijimos que dolía. Cerré la puerta sin gritos ni escenas, solo el sonido claro y definitivo de un capítulo que se terminaba. Los meses posteriores trajeron su propia ola de repercusiones. Su comunidad empezó a notar su ausencia en nuestras vidas, no por lo que yo dijera, jamás los mencioné públicamente, sino porque el vacío hablaba solo. Porque la gente veía cómo Madeline y yo prosperábamos sin ellos. Porque observaban a quienes sí estaban invitados. En la feria de primavera, Noah subió al carrusel junto a la hija de Marcus, riendo con sus manos agitándose de felicidad. Ellie corría por los puestos con el hijo de Caleb, ambos llenos de pintura facial y montones de azúcar encima. Madeline y yo descansábamos sobre una manta, con los brazos entrelazados, contemplando a nuestros hijos vivir libres, sin disculparse, sin depender del cariño condicionado de nadie. Y entendí algo. La venganza no necesitaba gritos ni crueldad. A veces, la venganza más contundente es avanzar tan plenamente que quienes antes te hicieron sentir pequeño ya ni siquiera encuentran el camino de vuelta. Mis padres no nos perdieron de golpe. Nos perdieron paso a paso. In change. Y nosotros jamás miramos atrás.